¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el espacio en portada, como siempre en Telemiño, de lunes a viernes. Hoy es jueves, día 6 de julio. Por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. ¿Quiénes van a ser los que expongan sus puntos de vista sobre los temas que caigan? Pues aquí está José Ángel Vázquez Barquero. ¿Cómo estás, Barquero? Buen día. Encantado. Encantado de saludar también a Emilio González. Milucho, ¿cómo estás? Hola. Encantado. Y María Antonia Rilo, ¿cómo estás? Pues muy bien. Gracias. Encantado también. Lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia pues, a la consolidación del llamado boom de las viviendas turísticas. La alta rentabilidad, dice el periódico, da impulso a las viviendas turísticas en Ourense. En el subtítulo, el número de plazas disponibles se ha disparado tras la pandemia y alcanza en la provincia más de 4.500, de las cuales 1.500 están en la ciudad y superan las disponibles en los hoteles. En la fotonoticia, pues casi en términos de celebración. A cara descubierta, adiós a más de 1.200 días enmascarados. Hospitales, farmacias o centros de salud, en la imagen el de Aponte, en la ciudad, retiraban ayer los carteles que indicaban desde hace más de 1.200 días la obligatoriedad de utilizar mascarillas por culpa del COVID-19. El fin de la medida fue recibido con satisfacción por la mayoría de los afectados. También en el periódico, un asunto que está teniendo bastante recorrido, el Círculo de Empresarios, que no es la COE. El Círculo de Empresarios propone que la jubilación se prolongue a los 68 a 72 años. Recuerda en el subtítulo que la Confederación de Empresarios, la COE, recuerda que hay un pacto vigente. Y más asuntos ya dentro del apartado más noticias. En primer lugar, el mildiu dejará pérdidas de hasta el 50% en algunos viñedos ourensanos. El 061 denuncia sabotajes en las ambulancias que hoy inician un paro. En el banquillo, por ayudar a blanquear dinero de bitcoins con solo 19 años, varios jóvenes hieren a punta de navaja a un vecino de Arrúa en su portal, y también el CIS de Tezanos vaticinó una posible mayoría absoluta del PSOE con Sumar. Por último, la justicia europea vuelve a dar la razón a la española frente a Puigdemont. En lo alto de la portada, pues guía para el fin de semana, que comienzan las fiestas, por ejemplo, San Benito, que concita muchas celebraciones. Protagonista de un amplio programa festivo, dice ese titular ahí en el friso de la portada. Y al otro lado, pues deportes, refuerzo para el Club Ourense Baloncesto. Justin Turner anota mucho y siempre mete la canasta importante, dicen los promotores de este fichaje. Son asuntos todos ellos del jueves día 6, ahí están todos los titulares, toda la portada, y a partir de ahora pues los comentarios. Vamos a quedarnos siquiera con una pequeña reflexión partiendo de la fotonoticia del día. La mascarilla, estamos liberados ya a todos los niveles. Tiene carácter de acontecimiento por cuanto supone a lo mejor dejar atrás la pandemia que tantos y tantos problemas nos dio y que tantas y tantas víctimas mortales pues ocasionó, a par de tensionar y de qué manera el sistema sanitario, el tejido productivo y otras muchísimas cosas más. ¿Qué sensación tienes, José Ángel, al dejar ya pues la obligatoriedad de la mascarilla en farmacias o en centros sanitarios? Hombre, yo creo que era un acontecimiento esperado, ¿no? O sea, de vez en cuando uno tenía que entrar a una farmacia o ir a un centro sanitario y vuelta a la mascarilla. Exacto. Y yo creo que, hombre, no voy a hablar de secuelas graves, pero alguna reminiscencia todavía tenemos de ese periodo, ¿no? Bueno, pues Dios la tenga en su gloria, ¿no? Y esperemos que, aunque me temo que me voy a equivocar, que no vuelva a haber una pandemia, pero todo indica que esto va a ser recurrente, no cada 5 años, pero cada 15 o 20 años muy probablemente nos volvamos a encontrar con hechos de este tipo. No es que lo diga yo, es que algunos científicos ya lo plantean, ¿no? Y si echamos la vista atrás, pues bueno, a lo largo de los últimos 100 años, desde la famosa gripe española hasta otros acontecimientos que hubo por ahí, pues es evidente que cosas de este tipo han sucedido, ¿no? También hago esta reflexión porque, bueno, uno nunca sabe cuál es el origen real de estas pandemias, no es como lo del SIDA,
Llega un día y parece ser que unos monos hacen algo no esperado y entonces aparece el SIDA. Nos hemos encontrado ahora con esta pandemia que se origina en China, parece ser que bueno, en una cueva, ¿no? Los murciélagos, no sé qué, luego se transmite el pangolín bueno, a otro tipo de animales, ¿no? Algunos mercados populares donde no hay demasiado control. Bueno, siempre está esa sospecha de si no habrá algún experimento de ingeniería genética detrás de estas historias. Pero bueno, yo tengo la sensación de que, además hablan de que el cambio climático está contribuyendo a que aparezcan este tipo de fenómenos desagradables y yo sospecho que en décadas futuras nos vamos a encontrar con situaciones similares. Bueno, pregunto también lo mismo a Milucho y extiendo también la reflexión, coincidiendo con lo que decía José Ángel, si el sistema sanitario sigue todavía con heridas importantes. Me refiero a que se le pidió un estrés muy importante al sistema y yo no sé si está lo suficientemente fortalecido y vacunado. Emilio. A ver, yo espero que ayer fuera el primer día del fin de un mal sueño. Sí que es verdad que también debemos agradecerle a la que ayer retiramos la mascarilla, que salvó demasiadas vidas. Fue ella al final fueron las mascarillas las que salvaron muchas vidas. O que mitigaron el impacto, minoraron la gravedad. Y después yo creo que sobre todo tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué fue lo que ha ocurrido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue donde estaban los errores para que, como dice Barquero, si esto se puede producir cada 15, 20, 30 o 40 años, estemos preparados y no pase lo que pasó? Y también es verdad que no pasó más de lo que pasó, porque yo creo que pese a que hoy los olvidamos y ya los maltratamos, los sanitarios fueron los grandes sacrificados y vencedores, y al que tenemos que dar las gracias de que esto no fuera más, si podemos decir que no fue mucho, que fue muchísimo, pero enseguida yo creo que olvidamos los aplausos. Ya. María Antonia. No, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que estaban diciendo, pero que dices que hay que aprender de los errores, pero yo creo que si vuelve, como decís, que puede ocurrir, que lo dicen los expertos, yo creo que se van a volver a cometer errores porque cada situación es distinta, entonces es dificilísimo el afrontarla, ¿no? Yo también tengo mis dudas, y por lo que leo, que yo no creo que no fue una cosa espontánea de que el pangolín estaba allí en malas condiciones. Y yo creo que eso se escapó de un laboratorio o es algo que se nos escapa, pero que yo creo que hay algo más ahí detrás. Y también estoy de acuerdo totalmente que los sanitarios, y gracias a ellos, el impacto fue mucho menor, porque yo calculo que médicos, enfermeras, es decir, todo ese sector, estaban acostumbrados a que llegaba un caso y saben qué protocolo, pues este tiene esto, se le aplica esto. Pero yo creo que fueron unos días en los que no sabían absolutamente nada, ni qué darle, ni cómo poder actuar. Aprendían sobre la marcha. Que fue tremendo. Yo aquí que viene, creo que era Rafael Manuel, que trabaja en un centro de salud, y decía que aquellos días era cambiar continuamente, que le llegaba una orden y al poco rato una contradictoria, no contradictoria, sino que pensaban que era lo mejor, o sea que fueron unos momentos terribles. Y entonces pues yo creo que eso, el sanitario, aparte del temor y el riesgo del contagio, el riesgo de llevarlo para casa, de hecho había algunos sanitarios que se fueron de casa, es decir, que habilitaron otros centros, incluso hoteles en Madrid, que solo era para ellos, o sea, fue un momento dramático. Y también me hacía gracia que los que conocíamos a gente que sabía confeccionar, las que se confeccionaban en casa, creo que no valían, pero bueno, las utilizábamos. Fueron unos momentos absolutamente dramáticos que yo espero que no vuelvan a ocurrir. Y bueno, me parece maravilloso que ya no las tengamos que usar, porque yo tengo que decir, yo llevaba una ahí bastante en pocas buenas condiciones, que la utilizaba cada vez que iba a una farmacia o a un sitio, la ponía, pero bueno, las condiciones de la mascarilla no eran muy buenas.
Y bueno, me alegro mucho que haya terminado y también decir que hubo gente, como en todo, que hicieron verdaderas fortunas gracias a lo que fue el desarrollo de las mascarillas. A río revuelto. Y luego, exactamente, las grandes fortunas se hacen en esos momentos también. Y luego la cantidad de empresas que recordemos que hacían otras cosas, cómo se reconvirtieron para producir toda esa cantidad de material que fue necesario. Bueno, yo discrepo un poquito de lo que acabas de decir y estoy más en la línea de mi querido Hombre, como paisano. sois de Barra de Miño es normal. Claro, bueno, discrepamos en algunas cosas, pero en esto yo estoy de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Se puede prever, claro que se puede prever, porque como decía el moderador, pues el sistema sanitario se tensionó, pero no todos los sistemas sanitarios se tensionaron de la misma manera, unos más y otros menos. Yo tuve acceso hace un par de semanas a un informe de la Comisión Europea. Es un informe que periódicamente realiza sobre la cohesión territorial. Y bueno, en el último report, que ellos le llaman, pues han analizado el impacto del COVID en los distintos territorios de Europa. Y además han analizado el impacto, podríamos hablar, que por provincias, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues aparece en todas las provincias y en el resto de países de la Unión Europea el equivalente. Entonces, ellos utilizan como medida de impacto la mortalidad. Y en este sentido, pues claro, donde la media de mortandad o de mortalidad aumenta significativamente, ahí hay más impacto. Bueno, pues en el mapita correspondiente se ve que los impactos no han sido homogéneos, ni han sido de la misma manera. No voy a dar datos por aquello de que ya estamos en campaña electoral y alguien se podría sensibilizar con la cuestión, pero ahí aparece un indicador claro de donde existe correlación clarísima entre el sistema sanitario de cada territorio, el imperante, y el impacto del COVID. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y no pretendo hacer esta reflexión en términos de crítica, de si tú, aquel, el otro o el de la moto, no. Aparece reflejado en el mapa, es un documento oficial de la Unión Europea, no en todas las provincias ni en todas las comunidades autónomas españolas ha tenido impacto, lo mismo sucede en Europa, lo mismo ha sucedido en Europa. Y es más, una cosa que se percibe, y esto es muy importante, es que algunos territorios, algunas provincias o algunas comunidades autónomas han actuado como foco difusor de la pandemia. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, precisamente por lo que tú comentabas, porque tensiona sobre exceso los sistemas sanitarios. ¿Vale? Entonces, en consecuencia, en función de cómo esté tu sistema sanitario, así podrá dar respuesta a una eventualidad o no. Pero también es verdad que, por ejemplo, Galicia, donde tenemos un límite de edad, unas personas muy mayores que estaban perfectísimamente... No he hecho referencia a Galicia. No, pero hablo de Galicia porque... No me leas el pensamiento. No he hecho referencia a Galicia. No me leas el pensamiento, no. Yo tampoco iba por ahí. Yo me refiero a que donde hay personas mayores que están perfectísimamente cuidadas y que están en una situación pues lamentable en el sentido de salud, pero que al tener unos cuidados de alimentación, pero esas personas, en cuanto vino esta pandemia, fueron de las primeras, lógicamente, en caer. Sí, entonces, pero ¿sabes lo que dice el mapita? Yo no lo conozco, gente mayor no hay en muchos sitios y algunos sistemas sanitarios con gente muy mayor han reaccionado bien y otros mal. Yo cuando me refería a que había que prever, y además lo quise decir con palabras pequeñas, pero ahora lo voy a decir con palabras un poco más grandes, es que yo creo que nos hemos dado cuenta de que y sin pretender crear ningún tipo de polémica, la sanidad pública, debemos apostar por la sanidad pública. Naturalmente. Totalmente. Yo creo que fue una lección para que los gobiernos, sean del partido que sean y sean de la raza que sean, tienen que apostar por la sanidad pública, la que estuvo ahí sin menoscabar a la sanidad privada. Yo soy de los que apuesto por la sanidad pública. Bueno, vamos a la pausa para la publicidad. Nos vemos en un ratito en la segunda parte, cambiando ya de escenario. Vamos a ver si nos metemos un poquito en harina política.
Segunda parte del programa. Hoy está con nosotros José Ángel Vázquez Barquero, Emilio González y también María Antonia Rilo. Vivimos horas previas al comienzo de la campaña electoral. ¿Con qué interés sigue María Antonia la campaña electoral? ¿Qué cosas le impiden que concilie el sueño o qué cosas le permiten dormir a la Bartola sobre este escenario que estamos viviendo? Pues yo sigo la campaña pues con muchísimo interés. De hecho... Es ella, encontramos una persona que sigue la campaña con interés. Sí. Porque había rumores de que había una persona que seguía con mucho interés y ya la encontramos. Además ocupo un lugar muy importante en las listas y entonces pues tengo que seguirla. Exacto, con muchísimo. Claro, es que yo soy candidata. Perdón por haber... Solo tengo que eliminar en el buen sentido Es parte directamente afectada. No, exactamente. Perdona, María Antonia, que me tengo que corregir, que me está muy bien este zasca que indirectamente me acaba de dar. María Antonia Rilo, aparte de ser veterana tertuliana de aquí, y persona de convicciones del PP de toda la vida, es además candidata al Senado. Claro, solo tengo que eliminar en el buen sentido a 2 personas, entonces entraría yo. Bueno, tengo que pero vas como sustituta, ¿no? Sí, pero del Senado. El senador tiene un sustituto, no es que se mueva la lista. 2. No, es personal, es decir, si ese senador... Claro, es decir, cada senador tiene un sustituto. Tiene 2. O sea, 2 sustitutos. Ah, no sabía eso. ¿A quién sustituyes? A Rosa Gándara. Ah, o sea que en el supuesto de que Rosa Gándara no fuera... Pero después tengo, me parece que es Miguel Viso, o sea, tengo que eliminar a 2 políticamente. Bueno, habrá algún Sí, porque luego el Congreso es distinto, el Congreso claro, se mueve la lista. Se mueve la lista. Vale. Bueno, venga, vamos allá, rapidiño. Pues bueno, es una campaña que todavía casi no habíamos terminado la otra campaña y ya nos metimos en esto, o sea que no dio tiempo a casi nada, entonces ya continuamos. Me parece una campaña sumamente interesante, interesantísima, por cuanto nos jugamos mucho. Yo espero unos buenos resultados, como nos están dando la mayoría de las encuestas, excepto las del CIS. Espero una ganancia, pues yo creo que por mayoría absoluta del Partido Popular. Y bueno, lo que pasa es que aquí me contradecirá y me dirá que la mayoría absoluta la va a sacar el Partido Socialista. Pero no te preocupes, que le impedimos... Pero bueno, luego pues serán los pactos, va a ver qué va a ocurrir y luego va a ser muy importante el debate del lunes. Sí, yo creo que va a marcar pues no sé, que va a ser pues un condicionante en los resultados, por cuanto pues muchísima gente va a estar muy pendiente de él y bueno, pues a partir de ahí pues puede pasar cualquier cosa. Muy bien, no te preocupes que Barquero no te va a rebatir, o no te va a rebatir de momento. Emilio. Pues yo, al contrario de María Antonia, despreocupado. Despreocupado totalmente. Y después, te digo la verdad, después de ver el magnífico espectáculo que dieron los políticos orensanos y sobre todo los políticos gallegos aquí últimamente, la verdad es que desinterés ninguno. Yo le recomiendo a la gente que se vaya a la playa. No, pues muy mal. Y poco más tengo que decir. Si no se vota, no se tiene luego... Hombre, no. Hay que siempre... A mí me pareció... Mira, María Antonia, a mí me pareció lamentable que todo esto se decida delante de la Plaza de Abastos, en una cafetería delante de la Plaza de Abastos y viendo quién... No, ahí no se decide, ahí se firma. Bueno, es igual. Y las reuniones yo como soy habitual colaborador del Foro de la Región y allí se juró ante la Biblia, se dijo por activa y por pasiva, lo oía a unos y a otros y no sé qué, no sé cuánto. Tengo que decir, y lo digo claramente, que yo creo que los más inteligentes de todos fueron los orensanos. Cada día estoy más convencido. Y el espectáculo bochornoso, con lo cual... Sí que es verdad, no puedo decir que no voy a ir a votar, no puedo decir que tal, pero la verdad es que lo sigo con desinterés, porque lo que dicen no me ofrecen garantía ninguna. Habláis de que el lunes puede haber un debate, probablemente lo vea, pero con el desinterés más vale, porque
las palabras, ejemplos tenemos suficientes de lo que han dicho durante en estas elecciones municipales y qué fue lo que pasó, con lo cual no me ofrece ninguno, de ningún tipo, credibilidad, cero. ¿Está justificada esa desafección de la que hace gala Milucho y que, bueno, hemos oído también en algunas otras personas? Hombre, vamos a ver, yo creo que la democracia requiere que la gente vote, ¿no? Y en ese sentido, tanto la democracia como el acto de votar son extraordinariamente importantes. Bajo ningún concepto podemos animar a la gente a que no vote. Y esto no es un rapapolvos, Milucho, simplemente como entiendo yo que son las cosas. Yo sigo la campaña con el interés habitual, más allá de que sea o no sea, no soy candidato absolutamente a nada, pero yo creo que es importante, porque gobernar a más de 40 millones de personas no es una cuestión menor y todo depende de cuál sea el resultado de este. Y todo lo que cuentan, porque ahora nos dicen 40.000 cosas y después pero no tú no hagas lo que yo digo. No es una cuestión de lo que te cuentan, es una cuestión de lo que hacen o dejan de hacer. Y no es lo mismo que salgan unos que salgan otros. Y eso es así. Y el mundo es cada vez más complicado y requiere pues una mayor contribución de personas válidas a la política. Y en ese sentido, pues lo que hay que animar es a que la gente participe de entrada votando y luego pues colaborando en la medida de sus posibilidades y capacidades en el buen gobierno del país. Me sorprende el discurso de María Antonia, ¿no? Porque primero dice vamos a conseguir mayoría absoluta y acto seguido dice, bueno, y luego vendrán los pactos. Si usted va a conseguir mayoría absoluta, no se requieren pactos, ¿no? Ya se habló el subconsciente. Claro, no, el discurso oficial es, vamos a alcanzar mayoría absoluta, pero somos conscientes de que eso es prácticamente imposible y habrá que pactar, ¿no? Bueno, pues en este país llamado España está poco acostumbrado a los pactos. Por el mundo adelante es lo más habitual, ¿no? Si observamos en nuestro entorno en Europa, menos, en Orense menos. Pues bueno, pues es muy rara, o han sido históricamente raras las mayorías absolutas, ¿no? Por lo tanto, me parece bien que tu subconsciente es el primer haga referencia al pacto. Yo soy poco amigo de los debates, muy poquito amigo de los debates, porque eso es una moda que vino de Estados Unidos y da la sensación de que el ocurrente en aquel momento es el que al final se va a llevar el gato al agua. Estoy totalmente. Yo entiendo que hay que valorar al político por otras cosas. Sí, señor. Es que no tanto por la ocurrencia de un instante, de un día, de un momento, de una campaña electoral, sino por sus hechos. Yo leí el otro día a una persona que tiene mucho predicamento en el ámbito sociológico y por las cuestiones demoscópicas y tal, y él cuestionaba mucho que habría una relación causa-efecto entre el resultado del debate y el resultado electoral, que no se puede establecer como un elemento mecánico, es decir, gana el debate o es muy bueno en la oratoria y por lo tanto va a ser presidente del gobierno. Es decir, está mucho por demostrar que eso sea aquí, aunque independientemente en Estados Unidos hubo los americanos, eso es igual que el fútbol. Tú ves un Madrid-Barcelona y siempre jugará mejor para mí siempre jugará mejor el Madrid y probablemente para otros siempre jugará mejor el Barcelona. Y aunque gane el Barcelona y juegue mejor el Barcelona, yo votaré siempre al Madrid. Con lo cual... Eso no es la cuestión. La cuestión es que yo creo que tiene que prevalecer, en mi opinión, la valía de los candidatos, su gestión, su experiencia, su conocimiento, su trayectoria, no al hecho de que en un momento determinado pues, su oratoria sea brillante y se lleven el gato al agua. Yo creo que esa es una mala práctica. Una mala práctica además que no contribuye a que las cosas funcionen mejor, sino que, bueno, aquel que tenga un verbo fácil, una buena presencia en los medios de comunicación, pues acabe estando en los sitios para lo que no está capacitado. Es que yo eso siempre lo pensé, dije, o sea, tienes un mal día, un día más tal, el otro lo tiene genial y a lo mejor es muchísimo peor gobernando. Por eso te decía yo, te ponía el ejemplo de Madrid y Barcelona porque
es la capacidad de trabajo, lo que pueda decir o no decir, el ser más ocurrente o menos ocurrente, el ser más gracioso puede ser más gracioso, no va a tener influencia en el voto. Sí, en algunos indecisos. Pero bueno, sí está claro que durante los dos días siguientes todos hablan del debate. Bueno, dejadme introducir un último asunto antes de la finalización del espacio. Está todavía muy reciente el relevo en la Diputación y ya el Partido Popular ha desvelado las pocas dudas que podía haber en torno a quién va a ser su candidato a la presidencia de la Diputación. Se trata del alcalde de Pereiro de Aguiar, como ya hemos dicho aquí en estos últimos días, señaladamente en el día de ayer. Luis Menor, ¿qué garantías te ofrece? ¿Cómo valoras, qué perfil tiene bajo tu punto de vista Milucho este cambio? ¿Cómo enjuicias en todo caso esa operación? A ver, yo no soy militante del PP, por lo cual me imagino que el PP... Precisamente puedes hablar con toda la libertad del mundo, que es lo que te pido. Y con lo que yo digo, creo que han elegido el mejor candidato, creo, y me da la sensación. Y lo digo porque como estos días, bueno, hubo bastante debate político y se hablaba en Orense, si uno coge la Diputación, otro coge la alcaldía y no sé qué, hablaban unos y otros. Incluso la gente de otros partidos, incluso altas dirigentes, que fueron dirigentes de otros partidos, decían, jolín, sí, vamos a aceptar a Luis Menor, que ese es muy bueno, y lo vamos a tener 20 años, cuando lo que los ciudadanos queremos es que lo que queremos sea de un partido o de otro que sea un buen gestor. A mí me parece que la experiencia que tiene Luis Menor, y lo ha demostrado, ha sido un hombre poco conflictivo, poco de mirar para la galería, poco los que coincidimos algunas veces con él, e incluso yo tuve la ocasión de estar con él en la última mesa de un foro de la región. Puedo decir que es un hombre discreto y me da la sensación de que es un hombre eficaz. Esa es mi impresión. José Ángel. Hombre, yo diferencio la relación personal que puedas tener con él. Yo he tenido algún trato con él, tampoco mucho, ¿no? Pero algún trato con él, de la cuestión política, ¿no? Son planos que van a veces en gran medida en paralelo, aunque hay su relación, ¿no? Mi trato con él siempre ha sido cordial, nunca he tenido ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, eso está ahí y yo lo valoro, personalmente lo valoro. Políticamente, yo creo que no deja de ser un candidato del Partido Popular y por lo tanto la política que yo espero es una política acorde a la que suele desarrollar este partido político, que no es el mío, que es el de María Antonia, ¿no? Yo creo que no va a haber grandes diferencias. Pues yo creo que las va a haber. Vamos a ver, en lo político. Otra cosa es en la relación con las personas. Evidentemente, cada líder político, cada dirigente de una institución, pues bueno, tiene sus cosas. Ahora, a grosso modo, la política que va a desarrollar va a ser prácticamente la misma, ¿no? Porque, bueno, pues porque hay un ADN político y si tú militas en una organización, pues bueno, pues normalmente hay una trayectoria que viene de atrás, hay unos programas, hay unas directrices, hay una manera de entender las cosas y yo creo que en gran medida va a haber una continuidad. Luego en la relación personal, en la presencia, en las instituciones, en los medios, con la ciudadanía, pues evidentemente cada político tiene su manera de actuar. Pero a grosso modo yo creo que no va a haber grandes cambios. Apuntaba por lo de la discreción. Bueno, unos hablan más, otros hablan menos, unos gritan más, yo tiendo a hablar alto y mucho, no por ello tengo la razón siempre, muchas veces estoy equivocado, pero bueno, eso ya va con la persona. Hay a quien le gusta mucho la gente discreta, hay quien entiende que no, que hace falta un poquito de carácter en las instituciones. Bueno, el tiempo pondrá cada uno en su sitio, pero yo repito, dije discreta, a grosso modo... Te olvidas de un adjetivo, y eficaz. Bueno, a grosso modo creo que va a haber una continuidad. Vale, María Antonia. A mí me pareció una buena elección, honestamente me pareció, ya hace mucho tiempo que sonaba, es un hombre, incluso ya anteriormente se pensaba que Luis Menor iba a ocupar cargos de más representatividad.
El consenso con el que se le nombró me pareció extraordinario, lo cual queda reforzada la unidad del partido, que es importantísimo para ganar elecciones y para trabajar y desarrollar tu proyecto, el que haya unidad. Yo creo que su trayectoria de trabajo, como bien dijiste tú, pues está garantizada, porque fue un hombre que en la Xunta, en los cargos que representó, pues lo sacó adelante con gran éxito. Y bueno, yo poco más, supongo que habrá una continuidad, porque si la Diputación hasta ahora fuese, siempre la fuimos ganando con unos buenos resultados, porque ahora estuvimos a 140 votos de una mayoría absoluta, pues habrá una cierta continuidad, aunque como bien dijiste, cada uno va a imprimir su estilo, lógicamente, no todos somos iguales. Y yo vi el otro día en la Junta Provincial, vi con un absoluto consenso los aplausos que allí se le dispensaron, lo mismo que la despedida como presidente a Manuel Baltar, y me pareció pues un momento pues muy especial y que se empieza una nueva era y que a ver lo que da de sí. Si llega a haber pitidos en la Junta Provincial, hombre, no, eso sería noticia. Hombre, no, pero... No, claro, es que a veces tendemos a ensalzar lo obvio, dice, no, y acabó los actos con vivas al ejército, el clero y las instituciones, no, que así finalizaban las crónicas en No, pero el la antiguo gente lo régimen. estaba sintiendo, se notaba, no sé, era un cambio que Yo personalmente, si no hubiera elecciones tan próximamente, si no hubiera unas autonómicas ahí a la vista, que creo que están ahí a la vista, a lo mejor discrepo de todos esos vítores y aplausos que dices, María Antonia. 10 segundos. ¿A quién? ¿Al bueno. nuevo candidato? No. Me reafirmo en, Pues venga. en lo dicho, más allá de los talantes personales. Manuel Baltar tiene el suyo, Luis Menor el suyo. Yo creo que va a haber una continuidad, Bueno. porque es más, es lo que exige el guión. Es normal. Pues a ver lo que ocurre. José Ángel, muchas gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Gracias, Milucho, un placer. Claro. Y gracias, María Antonia. Hasta la próxima. vosotros. Y tómate la campaña con calma. ¿Quieres reserva? Bueno, pero tengo que luchar por ser titular. Titular, ahí estamos, sí, señor. Esa es la Hay que actitud. mantener la moral. Esa es la actitud. Pues gracias a los tres y, como siempre, gracias a todos ustedes. Mañana volvemos. Pasen un buen día, amigos.